Hola, qué alegre es que nuevamente podamos estar en comunicación con ustedes para el estudio de la palabra de Dios. Y felices de entrar ya también a la lección número 2 de este trimestre, que es razones para agradecer y orar. Seguramente vamos a aprender muchas cosas maravillosas de la palabra del Señor. La semana pasada estudiábamos perseguidos pero no desamparados. Esa es la realidad de la vida del cristiano. No estamos desamparados. Jesús prometió: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y con esto en mente vamos a hacer el repaso de la lección número 2. Decíamos, razones para agradecer y orar. En nuestras conversaciones y en la vida diaria casi siempre decimos: tengo razón, tenés razón. Y en este momento vamos a estudiar precisamente eso, las razones para agradecer y orar. Por eso los invito a que inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderla y a poder ponerla en práctica y poder participarla a quienes estén a nuestro alrededor. Bendice el estudio de la misma, en el nombre de Jesús. Amén. El versículo con que empieza la lección está en Filipenses 1:6 y dice: estoy seguro, dice Pablo al escribirle a los filipenses, estoy seguro, el que empezó en ustedes la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Pablo está diciéndole tanto a los miembros de la iglesia de Filipos como a nosotros hoy, que quien comenzó en nosotros el proceso de salvación, quien lo comenzó fue el Espíritu Santo. Él también dice, lo perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué perfeccionará? Porque cada día de nuestra vida vamos haciendo algo nuevo, vamos agregando algo a nuestra vida espiritual. Por eso es un proceso, la salvación es un proceso, y dice Pablo que el Espíritu Santo, Jesucristo mismo, perfeccionará hasta el día que Él venga, que seremos tomados de esta tierra y llevados a vivir con Él para siempre. Siempre damos gracias a Dios. Pablo acostumbra en sus epístolas, como lo leemos en Colosenses 1, 2, 3, Filipenses 1, 1, 3, a decir: siempre damos gracias a Dios el Padre. Hay muchas razones para estar agradecidos. Acaba de terminar el 2025 y bueno, dedicamos el 2025 para decirle: Señor, gracias. Pero estamos ya en el 26 y ahora estamos disfrutando realmente de cada una de esas cosas que Dios ha preparado para nosotros. Siempre, dice Pablo, damos gracias a Dios el Padre. Vea, siempre. Hay muchas razones, tenemos mucho que agradecer. La gracia es una de las razones, la paz, la vida. Realmente hay tantas cosas que vamos a aprender y a repasar, por las cuales agradecer. Aprecien lo que hacemos por ellas. Es lo que los padres normalmente decimos, que los hijos aprecien lo que nosotros hacemos por ellos. Pero la parte de la lección del día domingo dice la comunión en el Evangelio. Filipenses 1, 3 al 8 dice, nos muestra que el Evangelio se vive en comunión. Es decir, una persona en Cristo no vive aislada, no. Una persona en Cristo vive en comunión. ¿Por qué? Porque constantemente se está relacionando con su familia, con los seres queridos un poquito más lejanos, con los vecinos, con los amigos, con los compañeros de trabajo. La comunión en el Evangelio. Donde quiera que estemos, hemos de demostrar que tenemos a Cristo en el corazón. Y esa comunión con el Espíritu hace que los demás puedan darse cuenta que Él está con nosotros. Por eso Pablo dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Él ora por la comunión en el Evangelio, por la salvación. Además dice que los amaba. Pablo dice que los amaba con un amor grandísimo. Dice él, un amor entrañable en Cristo. Y por eso, al decir entrañable, está diciendo sus entrañas, dentro de él, su corazón, ¿sí? Su corazón expresaba
realmente lo que él sentía por los habitantes de la iglesia de Filipos. Pablo dice, la iglesia de Filipos realmente fue fundada por Pablo en el segundo viaje misionero. No solo la fundó, hermanos, no solo la fundó, sino Pablo estaba al pendiente de ella por fortalecer su vida espiritual. Y en ese segundo viaje que la forma, no la olvidó. Siguió fortaleciéndola y por eso él dice que los amaba con un amor entrañable, así como el sumo sacerdote se colocaba el pectoral en su pecho, para demostrar que llevaba con él a las 12 tribus de Israel en su corazón. También hoy tenemos a alguien que nos ama grandemente. Tenemos a Jesús ministrando por nosotros, ¿sí?, en el santuario celestial, y nos ama también con amor entrañable. Por eso dice, te llevo cerca de mi corazón. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios por ellos. Pablo agradece por los habitantes de la iglesia de Filipos, y de esta manera dice que el pueblo debía estar sobre su corazón. De una manera aún mayor, el sumo sacerdote nuestro en el cielo nos ama de esta manera. Esa estrecha relación que existía entre Pablo y los filipenses nos demuestra que había comunión. Hermanos, eso es importante dentro de la iglesia, la comunión. Esa comunión se logra, se fortalece por medio de la comunicación. Cada vez que nosotros tengamos oportunidad de hablar, de platicar, de comentarle quizá una alegría, una tristeza a un hermano de la iglesia, hagámoslo, porque eso nos va a ayudar para que cada día esta relación crezca y se llame realmente comunión. Comunión es sentir, el sentir de uno para con el otro. Pablo sentía ese amor hacia sus feligreses de Filipos, y él sabía que los habitantes de Filipos, su iglesia, también lo amaban a él. Era una estrecha relación entre él y los filipenses. Tenía que ser recíproca, ¿sí? Tenía que ser recíproca, y así es en la vida, ¿sí? Cuando nosotros damos, no damos para recibir, damos porque damos, por amor, pero siempre hay reciprocidad. Resulta interesante decir esta parte, que Pablo describa su situación en la cárcel de forma positiva. Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. Si estando en la cárcel le envía esta carta a los habitantes de Filipos, pero no lamentándose, no diciendo aquí estoy mal, no me dan comida, estoy en un lugar sucio. No, Pablo no decía eso. Pablo decía que su encarcelamiento, él lo miraba como algo positivo para la confirmación del evangelio. La confirmación del evangelio, por lo tanto, Pablo usa este detalle y explica cómo él, estando ahí, logra que los soldados romanos, quienes lo cuidaban, quienes lo tenían que alimentar, él podía exponerles la palabra del Señor. Pablo parece menos interesado en su propio futuro que en la vindicación del evangelio. Por eso es importante que, por muy fuerte que sea una adversidad, veamos más allá, veamos como Pablo, que esa adversidad la está viendo como una oportunidad para que el evangelio crezca y vaya aumentando cada día más. El día lunes, los pedidos de Pablo en oración. Hay personas, dice, que muchas veces nos equivocamos en orar porque pedimos solo para nosotros, y nos equivocamos porque pedimos cosas pequeñas. Dios tiene grandes propósitos y nosotros a veces le pedimos a Dios cosas pequeñas. Pero Pablo aquí, principalmente a la lección, nos recalca el hecho de que Pablo no está pidiendo nada para él. Él está pidiendo por los hermanos de la iglesia, para los hermanos de la iglesia. Es una oración realmente hacia los demás, no centrada en él. Es importante ver también en qué se centra y qué grandes peticiones se incluyen en este tratado de Pablo. Pablo habla de un detalle muy importante. Dice que el amor, Pablo haya, para que haya en la iglesia amor, conocimiento, discernimiento, sinceridad, irreprochabilidad y justicia. Pablo llama a eso, y vamos a ver un poquito de cada una de estas cosas. Amor. Realmente Pablo, cuando escribió a Corinto, dijo que nada tenía sentido si no estaba hecho por amor.
¿sí? El amor es algo importante, por lo que Pablo pide a la iglesia que se amen. Sí, que se amen, pero también dice que tengan discernimiento, o sea, ser capaces de aprobar lo mejor o lo excelente. Si ese es tener discernimiento, saber diferenciar entre lo bueno y lo malo y hacer lo excelente. También habla de sinceridad. Dice, sinceridad es ser juzgado por la luz del sol. Se refiere realmente a que todo cuanto hacemos los cristianos debemos ser transparentes como la luz del sol. También habla sin culpa. No somos perfectos, de hecho, pero dice Pablo que debemos de luchar para no ser piedra de tropiezo para alguien más. Eso es lo que Pablo aquí está diciendo, no ser piedra de tropiezo, sino al contrario, ayudar a otros para que se acerquen mejor a Jesús. Justicia por medio de Jesucristo. No tenemos justicia propia. La justicia es un don que Dios nos da y que es dada por medio de Cristo. Y esta justicia y todas estas peticiones que Pablo hace en su oración, amor, discernimiento, sinceridad, sin culpa y justicia, solo pueden ser dadas por Dios porque son dones que Dios da. Nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, pero sí Dios nos ayuda para que lo podamos poner en práctica. El discernimiento espiritual aplicado. Los filipenses comprensiblemente se angustiaron cuando supieron que Pablo había sido encarcelado. ¿Qué pensaron? Vean lo que pensaron. Primero, que ya no podía viajar. Pablo era un constante viajero. Si en sus 3 viajes misioneros, cuando vemos los mapas del recorrido de Pablo en todas las ciudades, nos damos cuenta que era una de las formas de poder llevar el evangelio. Él no se podía sentar a la sombra de un árbol y predicar de allí. No, Pablo viajaba. Pero, hermanos, viajar no era que él fuera en un crucero, no en un avión realmente en el lugar más especial, no. Esos viajes eran duros, como lo vamos a ver más adelante. Dice que que entonces ya Pablo no iba a poder viajar, que ya no iba a poder predicar, que ya no iba a poder visitar las sinagogas y ni establecer más iglesias. Los habitantes de Filipos se angustiaron por esa situación. ¿Y qué hacen? ¿Se quedaron de brazos cruzados? No se quedaron de brazos cruzados. Enviaron a un emisario, enviaron a Epafrodito para saber cómo estaba Pablo. Mire, comprendiendo lo que decíamos anteriormente, el amor era recíproco entre Pablo y los de la iglesia de Filipos. Y aquí nos damos cuenta, dice, mandan a Epafrodito para saber cómo estaba el apóstol, para animarlo, para asegurarse, vea este detalle, para asegurarse que sus necesidades físicas estuvieran atendidas. No fueron los que dijeron, pobre Pablo, ¿verdad? Ojalá le vaya bien ahí en la cárcel. No, actuaron, porque el amor no es algo realmente abstracto, no, el amor es acción. Y aquí le dijeron a Epafrodito, ve a ver a Pablo, anímalo, pero también, como decimos, se metieron la mano a la bolsa, se fueron a su despensa y mandaron para cubrir las necesidades físicas, porque él no estaba en un lugar de lujo, él necesitaba abrigo, necesitaba calzado, necesitaba comida, y ellos se preocuparon por eso. ¿Sabe cuánto recorrió Epafrodito para llegar hasta donde estaba Pablo? Recorrió 1930 kilómetros, hermanos. 1930 kilómetros. ¿Y esto, por qué? Porque tenía una misión. Querían ver en qué necesidades tenía, pero llevaba a él también para suplir esas necesidades. Pablo había estado con ellos 7 años. Se conocían, él conocía a la mayor parte de los hermanos de la iglesia o a todos, porque cuando miraba a alguien, adiós don José, adiós don, es decir, no era que se quedaba adivinando cómo se llamaba, no, había habido relación, y la relación genera buena comunión, genera amor, y aquí lo vemos que este señor, Epafrodito, estuvo dispuesto a viajar 1930 kilómetros para llegar hasta allí. ¿Qué quería Pablo? Pablo vio la cárcel no como una dificultad, como ellos lo estaban viendo. No. Pablo no vio como una dificultad, como un problema, no. Pablo vio como una oportunidad para que el evangelio progresara,
para que se siguiera predicando de Cristo en todos los lugares. Y desde ahí de la cárcel él estuvo en acción constante, porque para él esa era no una tristeza, no una desgracia, sino Pablo lo vio como una oportunidad. Hermanos, en la vida Dios siempre nos da oportunidades para hablar de la palabra de Dios. Cualquier persona con la que nos relacionamos, pongámosle un poquito de la palabra de Dios en su corazón y nos vamos a dar cuenta que estamos poniendo en práctica lo que Pablo hizo allá en aquella cárcel romana. Y dijo Pablo, fíjense que ahora que estoy preso, dice, muchos que no se animaban a predicar, ahora están saliendo a ir a hablar de Cristo. Muchos que tenían miedo de hablar, ahora hablan con denuedo enseñando la palabra de Dios. O sea, él estaba sirviendo como un ejemplo para que otros, ¿sí? Para que otros se animaran a predicar. Al ver que él estaba preso, pues ellos salieron a predicar, les sirvió como un ejemplo. El mensaje que Pablo envió a las iglesias por medio de Epafrodito sorprendió indudablemente a los filipenses. Pensaron que les iban a decir, pobre don Pablo, está todo pálido, está flaco, mire, ya no quiere saber nada, como que va a renunciar a lo que está, por lo que lo encarcelaron. No, el mensaje de Pablo dio ánimo a los habitantes de Filipo y por lo tanto sirvió grandemente para que esas cadenas y esos barrotes no sirvieran de estorbo, sino que Pablo veía a sus guardias romanos como potenciales ciudadanos del reino de Dios. Es importante eso en esta parte de la lección. Ahora, los que tenían un poco de miedo para hablar, dice que ya no lo tenían, fueron a hablarle a la gente y a los lugares donde no se animaban a ir, porque los fortaleció, ¿qué cosa? La actitud de Pablo. La actitud positiva de Pablo los animó para poder hablar de Cristo a donde quiera que fuera. Hasta ahí la parte de la lección a la iglesia de Filipos. Pero luego Pablo habla, en la lección también nos explica sobre la iglesia de Colosa. Hoy es Turquía, ¿sí? El fundador de esta iglesia fue Epafras. Pablo nunca fue a Colosa. Él no fue, sino este señor, este hermano, lo conoció, llevó el mensaje hasta su lugar de origen. Colosa de Roma distanciaba 2.100 kilómetros, eran distancias grandes, pero allí se estableció la iglesia. Filemón, realmente que era uno de los bastiones de la iglesia de Colosa, era una persona muy adinerada, dice, pero que ese don que Dios le dio de poder tener riquezas, lo usaba para poder continuar el evangelio. Y él tenía, vea qué lindo esto, él tenía una iglesia en su casa. Qué importante eso, él tenía una iglesia en su casa. ¿Por qué? Porque él de esta manera contribuía a que el evangelio siguiera prosperando. La iglesia de Colosa, Pablo pedía por la iglesia de Colosa que tuvieran fe, esperanza y amor. ¿Por qué esperanza? Porque había una promesa, hermanos. La promesa era que Cristo pronto iba a volver e irían a vivir con él. ¿Por qué amor? Porque el amor conduce a la fe. Si el amor conduce a la fe, y la fe nos ayuda a creer en las promesas y tener esperanza hacia el futuro. Cada iglesia con su necesidad, ¿sí? Y a cada iglesia Pablo, que las conocía muy bien, aunque algunas no había estado presente como a la iglesia de Colosa, conocía cuál era la necesidad, conocía cuál eran las cualidades en la iglesia. Y aunque nunca me vieron, dice él en Colosenses 2:1, aunque nunca me vieron, pero siempre daba gracias por ellos en sus oraciones. Qué lindo saber que alguien está orando por nosotros. Es lindo que alguien se acerque a usted y le diga, estoy orando por usted, hermano, ¿sí? Dios está a su lado. Hermanos, eso fortalece, ¿sí? Las iglesias se sintieron fortalecidas grandemente al saber que Pablo no estaba lamentándose y quebrándose ahí los dedos por algo que él ya no podía solucionar, no podía escapar de esa cárcel. No. Pablo está feliz, está contento, porque de allí él pudo diseminar el evangelio, fortalecer las iglesias como lo fue para la iglesia de Colosa también. La esperanza, la fe y el amor son dones, son dádivas que da el Espíritu Santo.
Y Pablo pedía a Dios, ¿sí?, para que esta iglesia de Colosa pudiera ser realmente una iglesia de fe, una iglesia de esperanza, una iglesia de amor, que son los dones que Dios da y que recibimos, ¿sí?, que recibimos de parte de Él por gracia. No lo merecemos, lo recibimos por gracia. Unos 30 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, Pablo ya podía decir que había extendido el evangelio a todo el mundo. Un poco alegórico, sin embargo, eso era lo que Pablo decía. Todo el mundo conocido de ese tiempo ya conocía de Cristo. Hermanos, qué importante, porque en Colosenses 1:23 dice: es predicado a toda criatura que está debajo del cielo. Mire la seguridad de Pablo, hasta dónde sentía él que había llegado ya con la predicación del evangelio. Yo creo que para nosotros es un reto. Nuestras comunidades hoy necesitan conocer esta verdad del evangelio, necesitan conocerla. Y un Pablo desde la cárcel se atrevía a decir eso, se atrevía a decir que el evangelio ya había llegado a la mayor parte o a la totalidad del mundo conocido hasta ese entonces. ¿Qué ayudó? Mire, qué bendición realmente. Diríamos, el gobierno romano tenía la costumbre que en cuanto se establecía en un lugar, lo primero que hacía era hacer carreteras, buenas carreteras, ¿sí? Hacía carreteras para que hubiera buena comunicación, para que los productos se movilizaran, para que el comercio creciera, para que hubiera turismo, pero vea este detalle, Pablo lo aprovechó porque de esa manera, cuando sus emisarios iban a llevar una carta a un pueblo, mensajes a una comunidad, lo hacían en una forma más cómoda, porque había muy buen sistema de carreteras que hacía que los viajes fueran más rápidos y más seguros y pudieron circular tan amplia y velozmente como Pablo lo logró analizar. La palabra de Dios, dijo él, está llegando a todo el mundo conocido. Y doy gracias a Dios por eso, dice Pablo, porque estamos llegando a pueblos donde de otra manera no hubiéramos podido llegar. La parte del día jueves, el poder de la oración, nos habla de lo siguiente. Vamos a leer Colosenses capítulo 1 y vamos a ver cómo Pablo escribe a esta iglesia, a la iglesia de Colosa. Y en el capítulo 1, del versículo 9 al 12 de Colosenses, dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, no cesamos de orar. Hermanos, mire qué palabras realmente. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. No dice inteligencia de la otra, no, dice inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y dice el 12, con gozo. Mire, que alguien esté preso y diga esto en las condiciones en que Pablo estaba, dice, y con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Hermanos, no seamos quejumbrosos, no. Acostumbrémonos a que cualquiera sea la circunstancia, aprendamos a ser gozosos, a dar gracias a Dios como Pablo lo hacía en una situación bien precaria, en una situación bien difícil. Y por eso el versículo 9 dice, por lo cual también nosotros, o sea, ahí tome en cuenta un detalle. Pablo no estaba solo. A Pablo lo acompañaban siempre. Personas que querían aprender de él, estaban con él y suplían las necesidades de él también. Por lo cual también nosotros, dice él, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Qué lindo es esto, hermanos, que oremos los unos por los otros y de pedir que seáis llenos. No dice Pablo que tengas un poco de conocimiento, sino Pablo dice que seáis llenos
del conocimiento de su voluntad. O sea, Pablo está diciendo, procuro pedirle a Dios que ustedes tengan mucho conocimiento, ¿sí? Que ustedes tengan mucho conocimiento, que ustedes tengan mucha sabiduría. Vea dos detalles. Pablo habla de sabiduría y de inteligencia, que son dos cosas diferentes. Un sabio no es igual que un inteligente, no, y menos en lo espiritual. Por eso la sabiduría, la inteligencia es saber, es tener conocimiento, esa es la inteligencia espiritual, pero la sabiduría es hacer, ¿sí? Hacer. Yo necesito tener las dos cosas para mi vida espiritual, inteligencia, saber, pero también necesito hacer, o sea, la sabiduría para saber conducirme con las personas que están a mi alrededor. Dice además, Pablo ora para que seáis llenos del cabal, totalmente, del cabal conocimiento de su voluntad. Pablo dice, yo te pido, Señor, que ayudes a los hermanos de la iglesia de Colosa para que te entiendan, que conozcan tu plena voluntad. Hermanos, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es que Pablo anhela que todos nosotros tengamos el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, saber lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Saber lo que Dios quiere que hagamos. Qué bonito es estar haciendo un trabajo, estamos en grupo. Mi papá me decía, adivíname. ¿Sabe por qué? Porque si él el martillo iba a necesitar, yo tenía que tenérselo enfrente. Hermanos, ese es estar uno en sintonía con lo que la otra persona quiere. En este caso, Pablo dice, para que podamos estar y entender la voluntad de Dios, hacer lo que Él pide. Eso es realmente lo que Pablo está diciendo aquí, tener cabal conocimiento de su voluntad. Mire, para que algo funcione muy, pero muy bien, es importante que la otra persona entienda qué queremos. Ve a dos esposos, ¿sí? Dos esposos, ¿qué pasa realmente? Se entienden tanto que le dice el otro, cabal, eso te iba a decir que hiciéramos. Exactamente eso, ahí te iba a decir que fuéramos. Es decir, eso es estar en sintonía, tener un mismo sentimiento nos hace estar con un conocimiento cabal de la voluntad de la otra persona. Y aquí Pablo lo está diciendo, para que tengamos el total conocimiento de la voluntad, nada más y nada menos de ¿quién? De Dios, ¿sí? Para que actuemos con sabiduría y actuemos con inteligencia. Lo repito porque es importante, poco hablamos de eso realmente, de sabiduría e inteligencia artificial si hablamos, pero espiritual, eso es lo importante, espiritual. Y esto significa saber y hacer, saber qué es lo que a Dios le gusta y hacer lo que a Dios le gusta. Esa es sabiduría y es inteligencia espiritual. Qué lindo conocer esto de Pablo, y eso desea Pablo para la iglesia de Colosa, pero ¿saben? Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí también, que aprendamos a conocer la voluntad de Él, que aprendamos a hacer la voluntad de Él, porque una cosa es conocer y otra es hacer la voluntad de Él. ¿Dónde podemos encontrar la fuente para saber la voluntad de Dios? Única y exclusivamente ¿en dónde? En la palabra de Dios. Ahí encontramos qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Dios nos ha dado sabiduría especial para los últimos días. La iglesia, el pueblo de Dios está, diríamos, más que bendecido por el hecho de que el espíritu de profecía, los escritos de la señora White nos ubican en este tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Está sucediendo y sucederá. Por eso 2 Crónicas 20:20 dice, crean al Señor su Dios y estarán seguros. Pero dice, crean a sus profetas y serán prosperados. Hay circunstancias providenciales en las que Dios quiere que actuemos y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a seguir esa voluntad de Él. Por eso Isaías 30:21 dice, este es el camino, síguelo. Dios no nos deja solos. Este es el camino, síguelo. Y por eso el Espíritu Santo hoy es el que guía y debe guiar nuestra vida. En esta parte final dice, Pablo también ora para que la vida de los cristianos de Colosa y la nuestra también agrade en todo,
que la vida de los cristianos agrade en todo. ¿A quién? Que agrade a nuestra familia, que agrade a nuestros vecinos, que seamos personas que se nos reconozca porque realmente somos cristianos. Y dice, y enumera luego varias maneras de lograrlo. Fructificando, dice Pablo en Colosenses 1:9, en toda buena obra. En toda buena obra. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y por último, como comenzamos, dice, dando gracias a Dios en todo. Quiera el Señor ayudarnos para que cada día de nuestra vida podamos poner en práctica estos deseos de Pablo por la iglesia de Colosa, que es el deseo para nuestra iglesia hoy, decir realmente demos gracias a Dios en todo y por todo, por muy difícil que sea la situación, aprendamos realmente a que debemos dar gracias a Dios en todo. Esta lección nos ayudó a tomar en cuenta la importancia de dar gracias, ¿sí? De dar gracias. Y qué lindo es saber que hay alguien a quien agradecer. Entendemos así, de esta manera, que es Dios el que se merece la honra y la gloria, y por eso a Él siempre nos dirigimos diciéndole gracias. Dios no guía jamás a sus hijos de otro modo que el que ellos mismos escogerían si pudieran ver el fin desde el principio. Dios quiere guiarnos, quiere guiar nuestros pasos, quiere guiar nuestros pensamientos. Permitámoselo para que su Espíritu Santo en nuestra vida obre y crezca grandemente para la honra y la gloria de Dios. Damos gracias a Dios por esto y por todo lo que el Señor permitirá que recibamos cuando nos dejamos guiar por Él. Que Dios nos bendiga.